Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en el video. Hoy traigo una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, la sorprendente confesión de Yamur Yüksel sobre su relación con Bar Baktas. Sí, chicas. Después de tantos años de silencio, finalmente Yamur rompió el silencio y contó cómo descubrió la traición que cambió su vida por completo. Todo comenzó cuando Yamur, en una entrevista exclusiva para una revista muy conocida, decidió hablar sin filtros. Con una expresión seria pero tranquila, confesó, durante años guardé silencio porque no quería destruir la imagen de nadie, pero ya no puedo seguir callando. Según sus palabras, el momento en que descubrió la infidelidad fue un verdadero shock. Un día, mientras preparaba una cena sorpresa, vi un mensaje en su teléfono que lo cambió todo. Era un mensaje de otra mujer, con palabras que solo alguien enamorado podría escribir, explicó con voz temblorosa. Las redes sociales no tardaron en explotar. Los fans comenzaron a especular sobre quién podría ser la tercera persona en esta historia. Aunque Yamur no dio nombres, muchos apuntan a una actriz con la que Bar trabajó en una serie de televisión hace algunos años. Los rumores crecieron tanto que incluso Bar se vio obligado a responder. En una breve declaración a la prensa, dijo, no todo lo que se dice es verdad. A veces las personas interpretan las cosas como quieren. Pero su tono distante solo generó más dudas. Lo que más sorprendió fue la valentía de Yamur al compartir los detalles de cómo enfrentó esa situación. No fue fácil. Lloré, dudé de mí misma, pero luego entendí que no podía seguir en una relación basada en mentiras, contó. Su sinceridad conmovió a miles de mujeres que se sintieron identificadas con su historia. Los comentarios en las redes fueron un apoyo constante, eres muy valiente, Yamur, todas pasamos por algo similar, gracias por hablar, eran algunos de los mensajes. En el punto más emotivo de la entrevista, Yamur reveló una frase que quedó grabada en la mente de todos, cuando alguien te engaña, no pierde tu amor, pierde a la persona que nunca lo habría hecho. Sus palabras fueron aplaudidas por miles, y muchos expertos en relaciones comentaron que su testimonio podría inspirar a otras personas a liberarse de relaciones tóxicas. Según una amiga cercana, Yamur pasó meses intentando perdonar, pero finalmente decidió priorizar su paz mental. Bar, por su parte, fue visto recientemente en un evento, donde evitó responder a las preguntas de los periodistas. Uno de ellos le preguntó directamente, ¿traicionaste a Yamur?, a lo que él solo respondió, no todo lo que parece es real. Sin embargo, su expresión nerviosa y su mirada perdida dieron mucho de qué hablar. Las cámaras captaron el momento exacto en que su sonrisa desapareció ante la pregunta. Yamur, mientras tanto, ha decidido enfocarse en nuevos proyectos profesionales y en reconstruir su vida. Ahora me siento libre, feliz y en paz. Ya no guardo rencor, solo quiero seguir adelante, declaró en una reciente historia de Instagram, acompañada de una fotografía en la playa con una sonrisa genuina. Sus seguidores no tardaron en mostrarle su apoyo, y el hashtag #FuerzaYamur se volvió tendencia en pocas horas. Pero la historia no terminó ahí. Días después de la entrevista, comenzaron a circular nuevas imágenes que añadieron aún más misterio al caso. En ellas, se veía a Bar saliendo de un restaurante junto a una mujer cuya identidad, aunque inicialmente desconocida, pronto fue revelada por algunos usuarios de redes sociales. La joven, al parecer, era una modelo que había participado en un videoclip reciente del actor. Esta revelación encendió aún más las redes. ¿Será ella la causa de la ruptura?, preguntaban miles de seguidores en Twitter. Ante la presión mediática, el representante de Bar emitió un comunicado intentando calmar la situación. Mi cliente atraviesa un momento personal complicado. Pide respeto y privacidad mientras intenta resolver los malentendidos, decía el texto. Sin embargo, el público no quedó satisfecho. La falta de una disculpa o una declaración clara de inocencia fue interpretada por muchos como una confirmación tácita de la traición. Mientras tanto, Yamur continuó ganando apoyo.
Marcas de moda y belleza comenzaron a contactarla para colaboraciones, convirtiéndola en un símbolo de fortaleza femenina. En un evento reciente, luciendo un elegante vestido blanco, declaró con serenidad: "La vida siempre te da una segunda oportunidad, solo hay que saber tomarla con dignidad". Sus palabras fueron recibidas con una ovación. Muchos asistentes no pudieron evitar emocionarse al verla sonreír después de todo lo vivido. En redes sociales, sus seguidores compararon su historia con la de otras celebridades que también superaron rupturas dolorosas. Algunos incluso la llamaron la nueva voz del empoderamiento. Pero Yamur insistió en que su intención no era buscar venganza ni fama: "Solo quiero ser honesta y mostrar que incluso en los momentos más difíciles, una mujer puede levantarse y brillar". Por otro lado, varios programas de televisión comenzaron a analizar cada detalle del escándalo. Panelistas, psicólogos y expertos en relaciones debatían sobre lo ocurrido. Algunos defendían a Barr, argumentando que todos merecen una oportunidad de explicar su versión, mientras que otros lo criticaban duramente por su aparente falta de responsabilidad emocional. En uno de esos programas, una comentarista afirmó: "Cuando el silencio reemplaza a las disculpas, el daño ya está hecho". Con el paso de las semanas, el interés público no disminuyó. Al contrario, aumentó cuando se supo que Yamur estaba escribiendo un libro sobre su experiencia personal, mezclando vivencias reales con reflexiones sobre el amor, la confianza y la autoaceptación. "Será un proyecto muy íntimo", explicó en una entrevista reciente. "Quiero que cada mujer que lo lea sepa que no está sola". Los rumores sobre Barr continuaron. Algunos medios informaron que planeaba mudarse al extranjero por un tiempo, buscando escapar de la atención mediática. Otros aseguraban que intentó comunicarse con Yamur en privado, pero que ella rechazó cualquier tipo de contacto. Según fuentes cercanas, la actriz habría dicho: "No necesito cerrar un ciclo con palabras. Lo cerré con mi silencio". En medio de toda esta tormenta mediática, Yamur sorprendió nuevamente a sus seguidores al anunciar un nuevo proyecto audiovisual, esta vez detrás de cámaras como productora. "Es hora de crear, no de lamentar", escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto en un set de filmación. Su publicación superó el 1.000.000 de me gusta en pocas horas, demostrando que su historia, más que un escándalo, se había transformado en un ejemplo de resiliencia. Hoy, mientras el público sigue dividido entre creer o no en la versión de Barr, lo cierto es que Yamur ha logrado algo que pocos consiguen después de una ruptura pública: reinventarse con elegancia. Su mensaje final en una reciente entrevista resume todo su proceso: "No se trata de quien te rompió el corazón, sino de cómo decides reconstruirlo. Y yo decidí hacerlo con amor, pero hacia mí misma". ¿Y tú, querida seguidora, qué opinas de esta confesión? ¿Crees que Barr merecía una segunda oportunidad? Déjalo en los comentarios, quiero leer tus opiniones. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte las próximas noticias más candentes del mundo del espectáculo. Hasta pronto, mis queridas, y recuerden, siempre elijan su paz antes que una mentira.